Bien, ese es, digamos, un poco el objeto del proceso de toda investigación. Por supuesto que aquí estamos generalizando de manera total, porque pues ya cada proceso de investigación tiene una forma concreta de hacerse, ¿sí? No hay una investigación igual a otra. Entonces, esas peculiaridades, esa singularidad de la investigación hay que dejarla presente también. Por eso yo no creo mucho en los manuales de investigación. Habrá unos referentes, pero es muy difícil que uno pueda seguir una receta como un protocolo que nos permite que la investigación sea exitosa. Cada investigación tiene unos requerimientos específicos. Y entonces aquí entramos al problema del lenguaje. Bueno, aquí hay varias personas que nos pueden ayudar con esto del lenguaje. Decimos aquí que la investigación, y en particular la investigación social, producen sus propios lenguajes. Es una producción de lenguajes, la investigación. ¿Sí? Eso tiene mucho que ver con la manera como se han construido las disciplinas también, de las cuales cada cual provenimos. Las disciplinas son, de alguna manera, delimitaciones codificadas de lenguajes. Todos tenemos una intuición sobre la salud humana, porque somos humanos, ¿sí? Pero la manera como el médico la codifica es otra cosa, ¿no? Y ese código hace difícil que todo el mundo entre allí y haga el diagnóstico, ¿cierto? Uno puede decir, me duele las costillas, me está doliendo por acá. Pero si un médico hace el diagnóstico, pues tendrá una forma específica de decirlo, ¿no? Y esa construcción que va creando esa comunidad de lenguaje que es la disciplina, también de alguna manera aflora en cualquier proceso de investigación. Lo que pasa es que aquí empiezan a aparecer diferencias importantes, porque yo como investigador puedo llegar con una jerga investigativa muy pulida y muy particular, ¿sí? A imponerla en el escenario del estudio, ¿sí? Es lo que generalmente hacen, por ejemplo, los estudios de opinión, ¿no? Las encuestas precodificadas que se hacen, ¿no? Agrupan de determinada manera las preguntas, plantean determinados conceptos y determinados rangos que están precodificando y presuponiendo las respuestas que se van a obtener, ¿no? Por eso es que siempre se mira desde la investigación social con mucho respeto y con mucha distancia la potencia de herramientas como esa, ¿sí? Porque como investigador económico yo puedo ir a la realidad a ver cuáles son los rangos de pobreza que hay, pero previamente he definido que hay unos rangos, ¿sí? Y son los que yo impongo en la búsqueda. Lo que plantean métodos como la praxeología es, como hay unos procesos de construcción lingüística, pues esos también se pueden hacer colectivamente en el escenario y con los sujetos de la investigación. Se puede incorporar, pero es una decisión metodológica y es una decisión política, digamos así, y ética del investigador, ¿sí? Yo voy a trabajar con la comunidad y no voy a llevarles mi concepción del tejido social, del comunitarismo, lo que sea, ¿sí? Aunque yo no me puedo despojar como investigador tampoco de esos conceptos, pero voy abierto a construir con la gente a que eso de pronto salga otro discurso. Pero lo que quiero decir con esto es que la investigación en buena medida es una construcción de discursos. Es un proceso de construcción de discursos. Por eso es tan importante el tema y los procesos de lenguaje, entender que estamos en eso. Es decir, no se puede ser ingenuo de pensar que nosotros llegamos sin un discurso como investigadores, lo tenemos, cualesquiera sea él,
¿sí? Pero tenemos la opción de ponerlo en juego en la investigación o simplemente de irlo a corroborar, ¿sí? Simplemente busco un pretexto, una situación discursiva que me permita corroborar lo que yo ya tenía presupuestado. Entonces, ahí hay un dilema, digamos, un problema. De hecho, pues nos vamos a encontrar en la investigación con las distintas formas del lenguaje, el lenguaje coloquial o cotidiano. Nosotros llegamos con el lenguaje académico, habrá lenguajes narrativos, literarios, ¿no? Entonces, lo importante es saber que todo eso se va a encontrar allí y cómo entonces esos lenguajes podemos prever que van a ser interferidos de alguna manera por los lenguajes científicos, por los lenguajes de la tecnología, por los lenguajes del discurso social, etc., ¿no? Entonces, se dice ahí que un papel de la investigación, justamente, del investigador social puede ser construir puentes, reconstruir relaciones que permitan que circulen los discursos de la gente y reconstruir un discurso colectivo y aportar así nuevos saberes. Quizá esa pueda ser una perspectiva interesante. Muy bien. Antes de pasar a esto, demos una vueltica a la discusión sobre lo que acabamos de decir. En síntesis, hasta donde hemos hablado. La investigación es un hecho creativo, es la generación de acontecimientos, es la construcción de escenarios para que las relaciones se hagan evidentes y para que podamos entrar en ellas en una construcción discursiva en la que van a jugar muy distintas entradas del lenguaje, digamos así. Y eso diferencia la investigación de otros procesos de conocimiento, de otros procesos, en el caso nuestro, de académicos, educativos, ¿no? Formativos. Y ahí que encontremos una diferencia entre la formación y la investigación. Así podamos hacer investigación formativa. Puede haber una investigación formativa, pero hay una diferencia entre la investigación y la formación. Y esa diferencia básicamente es lenguajes y métodos. De hecho, no podemos perder de vista que en todas estas relaciones hay relaciones de poder, ¿sí? Es evidente que en este mismo hecho aquí, pedagógico, en este momento pedagógico, ¿sí? Las condiciones en que se produce, aquí circulan unas relaciones de poder, ¿sí? Que me permiten a mí venir y utilizar el 90% del tiempo con mi discurso, ¿sí? Y muy poco del tiempo en la circulación del discurso de ustedes, ¿sí? De hecho, se supondría que procesos como los de aulas virtuales contribuirían de pronto a romper un poco esa asimetría, porque entonces ustedes tienen la palabra en el aula virtual, entonces ya no está la disculpa de que se nos acabaron las 2 horas que teníamos para hablar del tema y no alcanzamos a ver todo el recorrido. Algo similar ocurre en la relación entre el investigador y los sujetos de la investigación social, ¿no? Siguen siendo atravesados por esas relaciones de poder. Lo que pasa es que ahora, por ejemplo, la praxeología propone un derrotero ético, ¿sí? Y una decisión política, y vamos a generar condiciones, a contribuir a que se creen condiciones. A veces no las generamos todas nosotros, ni depende de nosotros todo, ¿no? Pero crear escenarios en los cuales, y por eso propenderemos nosotros, la construcción del discurso colectivo sea en realidad una ocasión en donde circulen los distintos saberes, ¿no? En donde emerjan los diferentes modos en que la gente entiende su propia realidad o construye su propia realidad, ¿no? Y señalemos que como es un problema de poder, la investigación puede a la vez producir un hecho de poder, y es un discurso más sofisticado, un discurso más potente, un discurso que potencia las relaciones de la gente, y en ese sentido estamos en una perspectiva ya no meramente epistemológica, digamos así, sino una perspectiva política.